Bueno, amados, ¿cómo vamos? Ya son las 9 de la mañana y bueno, ya llevamos una parte de nuestro tiempo en el Señor. Espero que para este momento haya sido de mucha bendición este tiempo y quiero invitarles a que continuemos nuestro estudio del Salmo 91. Así que abre tu Biblia una vez más en el Salmo 91. Quedamos en el versículo 4, vamos para el versículo 5. Esta porción se titula El resultado de la protección y el cuidado de Dios. Todo lo que hemos visto hasta el momento nos lleva a este momento de seguridad en el Señor frente a estos peligros que vamos a estar mirando. Entonces vamos a leer los siguientes 4 versos. Vamos a leer hasta el versículo 8, del 5 a el 8. Vamos entonces, acompáñame. Versículo 5 dice: No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día. Bien, no temerás. El temor, amados, no es algo que caracterice a los hijos de Dios. Es más bien una característica de las personas que viven sin esperanza en el mundo. Jesús, refiriéndose precisamente a los tiempos finales, a los tiempos que estamos viviendo nosotros, dijo que precisamente las personas que no tengan su presencia en el corazón van a estar caracterizados por el temor, mientras que nosotros, los que estamos buscando al Señor, los que nos estamos humillando delante de su presencia, íbamos a ser librados del temor. El solo temor ya es un terrible castigo para el alma. El solo temor ya infringe mucho dolor, mucha angustia. Así que Jesús, volviendo a esto que les estaba diciendo, refiriéndose a las personas de este tiempo, las personas que no han aceptado a Jesús, los señala como personas temerosas. Mira, acompáñame a Lucas 21:26. Lucas 21:26 dice: Desfalleciendo los hombres por el temor. Miren que el temor produce que uno desfallezca, que uno pierda las fuerzas, que uno se desmaye frente a las situaciones que vive. Yo no sé si tú ves esos videos que la gente está mandando por internet, cómo se angustian, cómo están temerosos de lo que está pasando. Incluso toca tener mucho cuidado con la cantidad de cosas que envían, porque a veces exageran y a veces lo que buscan es hacer que la gente entre en pánico y están diciendo, por favor, no entremos en pánico. Y creo que un hijo de Dios, pues menos debería entrar en pánico. El hijo de Dios sabe que todo está bajo el control de las manos del Señor. Saben, yo creo que mucho el temor es a causa del pecado, porque tememos ser castigados. Pero cuando uno ha sido perdonado, cuando uno tiene esa certeza de que está a paz con Dios, pueden vivirse muchas cosas y uno estar tranquilo. Ayer tembló, antier tembló, y muchas personas, supe de muchas personas que entraron en mucha angustia. Bueno, es normal que uno en medio de un temblor se asuste, pero creo también que mucho de ese miedo tiene que ver con que no estamos preparados para morir, con que sabemos que tenemos cosas pendientes con Dios, mientras que el Hijo de Dios pues debe tener frente a la adversidad, frente a las dificultades, una confianza y una valentía muy especial. Entonces, mire, Jesús, refiriéndose a estas personas, Lucas 21:26 dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Mire que ni siquiera dice que el temor es por las cosas que ya están viviendo. No, es por las cosas, por la expectación, por esperar las cosas que van a venir, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. La gente teme porque sabe que algo va a pasar, pero ni siquiera está pasando y ya hay temor en los corazones. Hoy es muy evidente el temor con el que la gente está viviendo. Lo paradójico es que son más los dolores que produce el temor que los que produce vivir la realidad difícil en sí. En una ocasión, para que me entiendan mejor, la revista Muy Interesante publicó un artículo en donde decía que aproximadamente el 92% de las cosas que la gente teme jamás ocurren. Es decir, que apenas un 8% se viven.
dificultades y problemas que uno tiene, temores, se viven. Apenas un 8. El resto, el 92%, no es sino temor. Pero con el solo temor ya es suficiente el castigo. El solo hecho de pensar, ay, ¿qué va a pasar mañana? Ay, ¿qué va a pasar ahorita? Ay, yo no sé qué, ay, esta enfermedad, ay, este problema. La gente ni siquiera está viviendo el problema y ya está asustada. Ni siquiera está en medio de la situación difícil y ya tiene angustia. Y resulta que el temor es una herramienta que usa Satanás para robarnos la paz, para hacernos vivir el presente agobiados. Y como les digo, apenas un 8% de lo que uno teme, según esa revista, se vive. Y yo lo creo así también. Creo que nos la pasamos temiendo más de lo que realmente vivimos. Nos la pasamos teniendo más temor de eventos futuros y de problemas que realmente viviendo los problemas como tal. ¿Sí? Lucas, bien, también es evidente que el temor en sí, como lo venía yo diciendo ahora, es un castigo, y solo hecho de pensar en el futuro a las personas las llena de angustia. Pero ese no es el plan de Dios para sus hijos, para nosotros. Cada vez que nosotros nos podemos encontrar con Él, cada vez que nos podemos refugiar en Él, Él nos inunda de confianza y de paz. Hoy, en medio de este ayuno, ¿qué estamos buscando principalmente? Eso, que nuestra fe crezca, que nuestra confianza crezca, que así veamos que las cosas empeoren, nosotros podamos tener tranquilidad de que el Señor tiene todo bajo control y que Él ha prometido guardarnos a nosotros. Mira que hay personas que hasta les da miedo cuando les suena el celular o el teléfono, ¿no? Inmediatamente piensan, ay, ¿qué habrá pasado? Ay, ¿qué habrá pasado con tal persona? Y no, una llamada común y corriente. Y viven con mucho temor. Mire, por ejemplo, lo que dice el Salmo 112, el Salmo 112:7 dice, no tendrás temor de malas noticias. O, refiriéndose al justo, dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Así que cuando tú entras en tiempos de búsqueda del Señor, en estos ayunos, en tiempos de oración, lo que debe venir sobre tu vida es una confianza y una seguridad. No sé qué va a pasar mañana, pero Dios tiene todo bajo control. No tengo temor de malas noticias. Y si algo terrible llega a suceder, el Señor sabrá. Isaías también tiene para nosotros una palabra de confianza hermosa, que yo creo que muchos la han podido compartir o se las han compartido. En Isaías 41:10 dice el Señor, no temas. Mira que no es un consejo, es más una orden. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si ven, amados, que aquí el Señor dice, no desmayen, como lo que sí veíamos en Lucas, la gente desmayando por la expectación de las cosas que van a venir, perdiendo las fuerzas. Pero a nosotros el Señor nos dice, no, usted no tema porque yo estoy con ustedes y yo siempre los voy a ayudar. En la situación que sea que tú estés viviendo, en esa situación debes saber que el Señor te está ayudando, te está sosteniendo. Una gran bendición para nosotros el haber sido liberados del temor. Y en el caso de este salmo específicamente, el Salmo 91, allí el salmo habla de qué cosas hemos sido librados, de qué cosas el Señor nos ha librado, y dice, del terror nocturno, no temerás, dice, el terror nocturno, ni saeta que huele de día. Aquí el salmista representó todos los tipos de destrucción que pueden venir y cualquier circunstancia. Cosas que pueden pasar en la noche, terror nocturno, o cosas que pueden pasar en el día, como la saeta que vuela en el día. ¿Sí? Cosas que ocurren en la oscuridad o cosas que ocurren a mediodía. Podría llegar como un terror o una saeta, podría ser una pestilencia, una mortandad, como lo dice el versículo 6. De la manera o de la forma que lleguen las cosas, debemos saber que Dios es capaz de defender a su pueblo. Versículo 6 dice, tampoco vamos a tener temor de esto, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y bueno, creo que este versículo específicamente ilustra muy bien lo que estamos hoy viviendo con el caso del coronavirus.
¿sí? Esto entra dentro de la descripción, ese coronavirus entra dentro de la descripción de pestilencia y de mortandad. Pero ahí está diciendo el Señor que nosotros no tememos ni pestilencia ni mortandad. Versículo 7. Esta parte se titula Seguridad para el creyente. Versículo 7 dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. El salmista en este punto describió la protección de Dios como una protección que puede estar por encima de cualquier probabilidad o cualquier posibilidad. La protección y el cuidado de Dios está sobre nosotros para guardarnos entre 1000 o incluso entre 10.000. Y aquí en este punto es bueno hacer hasta esta observación. Bueno, ¿y si yo caigo? ¿Y si muero? Pues sí, algún día tendremos que morir. Alguna enfermedad nos tendremos que morir. Eso es verdad. No podemos decir que aquí el Señor nos está prometiendo que nunca, jamás nada nos va a tocar, ninguna enfermedad, no. Pero ¿saben? Hay un temor que también el Señor venció en nuestras vidas y es el temor a la muerte. El temor a que, bueno, ¿y si vivo? ¿Y si me toca vivir algo terrible? ¿Qué? Spurgeon escribió una vez esto, mire, se los quiero leer. Es imposible que cualquier mal le deba de pasar al hombre que es amado del Señor. Es decir, las cosas que para el mundo son malas, cuando le ocurren a un cristiano, no son malas. Eso es lo que está queriendo decir Spurgeon aquí. Las calamidades más aplastantes únicamente pueden hacer más corto su viaje y apurarle hacia la recompensa. La enfermedad para él no es enfermedad, sino un bien de una forma misteriosa. Las pérdidas le enriquecen, la enfermedad es su medicina, el reproche es su honor, la muerte es su ganancia. Ningún mal en el sentido estricto de la palabra le puede suceder, pues todo es anulado por el bien. Tremendo que a nosotros ni la muerte debería ser problema para nosotros. El apóstol Pablo en Romanos 8:28 lo dice, más o menos las palabras que usa Spurgeon, pero pues aquí es la palabra del Señor. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Imagínate que algo que para el mundo puede ser terrible y le pase a un cristiano, en la vida del creyente no es un mal. Tremendo, termina siendo un bien. Hasta en eso debe ser nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor. El apóstol Pablo, frente a la muerte, escribió un día en Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si hay algo que la gente hoy en día tiene, es temor a morir. Y dice la palabra que precisamente ese temor a la muerte lo infunde hacia el diablo, y que a través de ese temor los tiene sujetos a servidumbre. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15. Dice la palabra allí: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo destruyó a Satanás, que era el que tenía el imperio de la muerte, y de esa manera, versículo 15, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor nos libró a nosotros de ese temor a la muerte. Ese temor a la muerte nos tenía bajo servidumbre, esclavizados, llenos de miedo, llenos de angustia. Pero mira, por eso el temor no debería estar en nuestra vida, bien sea para el futuro o para algo que estemos viviendo, porque quizás puedas estar viviendo una situación hoy mismo compleja y difícil, pero en medio de esa situación tú debes tener tranquilidad, confianza, porque el Señor está diciéndote: no temas, estoy contigo, yo tengo el control. Versículo 8 dice la palabra: ciertamente con tus ojos mirarás. Estamos en el Salmo 91, estamos en el versículo 8, que es el último de esta segunda parte que estamos analizando. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. En contraste,
ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Hay un deseo de parte del corazón de Dios por hacerle entender a su pueblo que un destino es el destino de sus hijos y un destino muy diferente el destino de los impíos. Miren, es un deseo de Dios que nosotros miremos la recompensa de los impíos. Él quiere hacer diferencia entre el que hace el bien y entre el que hace el mal. Muchas veces, yo creo que te ha pasado a ti, me ha pasado a mí. Hemos visto la prosperidad de los malos, hemos visto cómo a los malos les salen bien todas las cosas y nos hemos sentido mal por eso, nos ha dado hasta envidia. Y no es el caso solamente tuyo y mío, si es que lo has sentido así. También el rey David lo sintió cuando lo escribió en el Salmo 37. También Asaf, es un salmista, lo escribió en el Salmo 73. Pero tanto David como Asaf miraron esto de lo que está hablando el Salmo 91. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Es decir, ciertamente quiere decir el Señor, yo haré diferencia, yo haré distinción entre los que son míos y los que no. Así a veces te parezca que Dios se ha olvidado de ti. A estos salmistas les pasó. A veces así aún veas que a los malos les va mejor que a ti. Por favor, no lo creas, porque el Señor no quiere que creas esa mentira. Él está interesado en que tú descubras que no es igual el destino para un impío que para un justo. Mira cómo lo dice el Salmo 37 escrito por David. Voy a leer el versículo 1 y 2 y luego el versículo 35 al 38 del Salmo 37 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Vi yo al impío sumamente enaltecido, versículo 35, vi yo al impío sumamente enaltecido y que extendía como laurel y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. ¿Sí ves que el Señor quiere hacer diferencia entre el justo y el impío? Y aunque a veces pareciera que el injusto prosperara, la verdad es que su final es terrible. Mira cómo lo dice el Salmo 73, el que escribió Asaf. Voy a leer el versículo 2 y 3, luego leer el 12 y el 13 y finalmente el 16 al 18. Comienzo entonces con el 2 y el 3, dice: en cuanto a mí, dice el salmista, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Y ves? Hasta este salmista le dio envidia de ver cómo los impíos prosperaban. Versículo 12: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Y eso es lo que el Señor no quiere que tú sientas. Lo que él llegó a sentir Asaf, que ha sido en vano que tú te hayas purificado, que te hayas santificado, que estés buscando el Señor. No. Puede que haya un momento en la vida en el que estemos confundidos por esto. Pero finalmente este salmista lo entendió, lo comprendió. ¿Cuándo? Versículo 16. Dice: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Sí ven? Hasta que entrando en el santuario, que es lo que nos pide el Salmo 91, que estemos bajo las alas del Señor, que estemos bajo su sombra, que estemos en este tiempo de ayuno, de oración. Es en estos tiempos en el que tú entenderás, comprenderás las cosas que no has podido entender. A este salmista le pasó. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Así que, mis hermanos, ya vamos en el versículo 8 del Salmo 91. Los dejo para que sigan allí con el Señor. Aprovechen el tiempo orando, aprovechen el tiempo leyendo la palabra, escuchando. No sé si están escuchando la emisora. Los invito a que la escuchen música, adoren al Señor,
Y ahorita a las 12, con la ayuda del Señor, nos volveremos a ver con la tercera parte de nuestro Salmo 91 para que sigamos meditando en la presencia del Señor. Dios les continúe bendiciendo en este tiempo.